Como bien verán y como bien saben, esta sesión, nuestra primera sesión de contenido la tenemos hoy para probar, ¿no? Cómo funciona esta modalidad en la que les voy a ir subiendo los vídeos también de los contenidos teóricos más pesados, como ya saben. Tendrán la posibilidad de estar en un foro y de participar en un foro que estará abierto durante toda la semana, precisamente hasta el próximo miércoles, justo antes de nuestra siguiente sesión sincrónica, en la que desarrollaremos ya un espacio más de debate, de discusión sobre los contenidos de los cuales estaremos hablando, pues sea esta sesión de esta semana, sea también durante ese espacio la próxima, y que tienen que ver con todo lo que arrastra el concepto de opinión pública. Sí, ustedes, nosotros que estamos en esta clase de medios y opinión pública, verán que tenemos la necesidad de intervenir, especialmente la sesión desde dos puntos y dos conceptos muy especiales. Uno, la propia definición de lo que es, de lo que supone, de lo que significa la opinión pública en el contexto general de la realidad social y la realidad política de los países, de las sociedades, de las organizaciones sociales en general. Y por otro lado, su relación y su interacción específicamente con los medios, ¿sí? Con los medios de comunicación que debemos entender obviamente de manera muy amplia, eh, precisamente porque las últimas décadas, las tendencias en torno a la relación y la potencia, la posibilidad de intervención de los medios de comunicación en la opinión pública o en el entorno de la opinión pública se ha ido transformando, y obviamente hace ya varios años en los cuales los medios más relevantes son los medios digitales, los medios que tienen que ver con este espacio público digital del cual vamos a hablar más avanzadas las sesiones, obviamente, pero que será especialmente significativo y realmente el más relevante hoy en día a la hora de generar posibilidades de interacción y también, ¿por qué no?, de intervención, de persuasión sobre las formas de opinión pública. Pero como les decía, antes de nada, lo más importante seguramente sea pensar, en un primer lugar, sobre el concepto mismo de la opinión pública. Nosotros tenemos a veces ciertas ideas, ciertas certezas, aunque sea redundante, sobre lo que puede ser o no puede ser la opinión pública. Es un concepto que se maneja además en general en todos los medios de comunicación de una manera muy libre, muy superficial, muy poco aterrizada, muy poco realista en muchos casos, y que precisamente por ello suele conllevar en muchas ocasiones a equívocos. La opinión pública, debemos pensar quién es quien la ejerce, qué supone el ejercicio mismo de la opinión pública, dónde se ejerce la opinión pública, y bueno, más adelante podremos pensar en concretar más qué tipos de opinión pública o cómo se relaciona la opinión pública con el propio entorno. Verán que tenemos esta semana un texto de Víctor Sampedro, uno de los grandes analistas estudiosos de la opinión pública. En este texto, Víctor Sampedro precisamente nos refiere sobre los diferentes tipos de la opinión pública y el origen de la opinión pública, un origen que podemos retrotraer al siglo XVI más o menos, en esa discusión que se empieza a establecer en los entornos del iluminismo, de los pensadores franceses ilustrados, entre los conceptos de dogma Napoleon, creencia popular en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, y el concepto de vox populi romana. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades y cuál es la profundidad del pensamiento de la sociedad, ¿sí?, de la ciudadanía? Por otro lado, es un concepto que implica, obviamente, relaciones de poder. Y es por eso que precisamente se refiere en muchas ocasiones a ese siglo XVI en el que se empieza a pensar en
cómo el poder no es solo un ejercicio de mera dominación directa, sino que también desarrolla una serie de características que están asociadas al poder de la persuasión. La opinión pública no es más que la conjunción de diferentes opiniones de individuos, de sujetos que hacen parte de la sociedad, de una forma de gobierno, en este caso un Estado-nación como la que estamos, una forma de gobierno moderna, digamos, y que representan a esa sociedad movilizada, una sociedad que, digamos, es capaz de poner en conjunto una serie de opiniones privadas, compartirlas. Esas opiniones privadas son compartidas además por un volumen suficiente de personas como para, digamos, generar un debate público. Ese debate público significa que esa opinión pública ha decidido posicionarse a favor o en contra de un problema social, de una situación social o política, y además cuenta con la posibilidad de generar cambios en esa posición o en ese problema, además de que, digamos, debe tener en cuenta también el posicionamiento de ciertos sectores que pueden influir de manera específica, aunque no sean mayoritarios, sobre la toma de posiciones en torno, digamos, a ese cuestionamiento de la propia opinión pública de la que estamos hablando. Entonces, esa opinión pública, como decimos, esa parte de la sociedad que decide movilizarse y que decide movilizarse de manera conjunta en torno a una problemática compartida, hace parte de el sujeto base del ejercicio de poder dentro de las propias formas de gobierno y de las formas de representación política. Si nosotros vamos, como dice y sugiere el texto, a los textos o a las lecturas de Max Weber, nos damos cuenta que efectivamente el poder no es más que la posibilidad de las personas sobre sus propios recursos y la toma de decisiones sobre sus propios recursos. En general, en las sociedades complejas, tales como las que representan formas de gobierno que abarcan grandes territorios, que abarcan sociedades que, digamos, generarían muchos problemas a la hora de poder establecer conexiones entre todos sus individuos para tomar decisiones que afecten al conjunto de los recursos que hacen parte de esa sociedad. Lo que se suele tener en cuenta, la solución más sencilla que se suele acudir, a la que se suele acudir, es el consensuar una serie de representantes que precisamente o en los que se delegue la confianza de dicha ciudadanía, de dichos sujetos, de dichas sociedades, precisamente para que sean ellos quienes tomen las decisiones, digamos, en representaciones. Por eso que obviamente se llaman representantes políticos. En general, digamos que, bueno, ahora entraremos un poquito en ello, hay diferentes formas de ejercer ese poder de toma de decisiones, ese poder representativo. Hay formas más persuasivas, hay formas más violentas, mucho más directas, ¿verdad?, más impositivas, pero en general el conjunto de las formas de representación desarrolla una serie de relaciones de poder precisamente en la medida en que las sociedades, a la hora de elegir sus representantes, toman en cuenta esos representantes porque de manera ontológica, en la medida en que se construye, digamos, el proceso de elección o de selección, deberían ser más eficaces y más eficientes también sobre la gestión de los propios recursos. Es decir, cuando yo como ciudadano decido que un político tome decisiones sobre los recursos públicos es porque de manera intrínseca estoy reconociendo que tiene mayores capacidades de gestión sobre esos recursos que los que yo mismo puedo tener o mis conciudadanos. En ese sentido, se supone que estamos eligiendo a los mejores representantes. Es por eso que les decía, en el siglo XVI se empieza a preocupar precisamente por la proliferación de primeros intentos de parlamentaciones, de cámaras de representantes, sobre
eh, la relación entre los representantes políticos y los representados. Y es ahí donde entran figuras como el propio Nicola Maquiavelo, cuyo libro El Príncipe, ¿verdad? Tiene genera esta discusión entre la fama y la virtud. ¿Sí? La fama como un ejercicio de búsqueda de reputación, de capital simbólico, y la virtud como el desarrollo de las verdaderas habilidades para el buen gobierno, para el ejercicio del buen gobierno. Muchas veces, y hoy en día seguimos problematizando y seguimos sufriendo precisamente las consecuencias de ese problema irresuelto, los representantes políticos se deciden por fomentar esa fama, esa forma de reputación frente al fomento del desarrollo de esas capacidades como líderes o como representantes. La opinión pública en esa relación, ¿verdad?, se intervendrá o se colocará de una manera en la que se volverá un elemento indispensable ese juego de influencias, ¿sí? Como realmente en muchas ocasiones ya no estamos como representantes del poder peleando, ¿verdad?, por generar razonamientos lógicos que convenzan de manera clara y de manera transparente a la propia ciudadanía, sino persuadir a través de diferentes formas de manipular, de influenciar, en general, sea recurriendo a diferentes figuras de legitimidad, diferentes instituciones que precisamente generen esas formas de legitimación, o recurriendo a argumentos de tipo más emocional y no tanto racionales. Entonces, nos damos cuenta que realmente la opinión pública o la lucha por la opinión pública es un juego de influencias que no siempre, en general, se conduce por la búsqueda de la manera más eficiente de gestionar los recursos públicos, sino que habrá otra serie de intereses detrás, de los cuales obviamente iremos hablando y que seguramente ustedes ya reconocen en gran medida, que desviarán el buen hacer de ese camino en la toma de decisiones sobre los recursos públicos. La opinión pública, en todo caso, es un movimiento, es un elemento movilizador, en la medida en que solo se manifiesta en el momento en que genera una opinión conjunta entre entre un número significativo de individuos que la conforman. Eso no quiere decir que siempre la opinión pública sea un elemento revolucionario, un elemento transformador. Puede que la opinión pública también se manifieste de manera contraria a diferentes avances de tipo social o político. Y por otro lado, no tenemos que pensar que la opinión pública es solo una opinión pública. Hay diferentes formas de opinión pública, tantas como formas o perspectivas, digamos, maneras de ver, de enfocar a la opinión pública nosotras queremos establecer. Sin embargo, podemos por lo menos consensuar en que existen dos tipos mayoritarios de opinión pública, una que conocemos como agregada y una opinión pública que definimos como discursiva. La opinión pública agregada es la opinión pública que favorece las mayorías, que le apuesta a la toma de decisiones, digamos, en conjunto, de manera que todos los miembros de la opinión pública manifiesten su voto, su decisión, y aquellos que conformen una mayoría simple, bueno, cualquier tipo de mayoría en general, puedan, digamos, verse favorecidos por esa decisión, precisamente porque se supone es un elemento, entre comillas, democrático, ¿no? Democratizador. Sin embargo, el problema de la opinión pública agregada es que en gran parte o en gran medida, la mayor parte de veces, no va a tomar en cuenta situaciones que en un momento dado pueden ser minoritarias, pero que puede que se conviertan en un problema futuro. Piensen, por ejemplo, en situaciones tales como las que estamos ejerciendo hoy o las que estamos diciendo hoy sobre la regulación del derecho a una muerte digna, a la eutanasia, al aborto libre y gratuito, la decisión de adopción por parejas homosexuales o no heterosexuales, digamos, que no
representen normatividad cisgénero, o el matrimonio entre personas del mismo sexo, y poco a poco podríamos irnos hacia atrás y ver, por ejemplo, el derecho de voto de los pueblos indígenas, el derecho a voto a las mujeres, el derecho a voto de la población negra o raizal, derechos a la ciudadanía de todas estas poblaciones. Finalmente podríamos irnos a la abolición o el derecho a la esclavitud. ¿Sí? Se dan cuenta que en algún momento todos estos derechos, que hoy en día algunos nos pueden parecer minoritarios o que representan a ciertas minorías, en su momento también eran derechos considerados como representativos de unas minorías, si no bien en número, en capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Como pueden ser las mujeres, la población negra, la población indígena, etc. Que hoy en día no consideramos, digamos, poder manifestar una democracia real sin ellos. No podríamos pensar que vivimos en una democracia si todavía se mantuviera el régimen esclavista, o si las mujeres no pudieran votar, o si los homosexuales no pudieran votar, ¿sí? O si los pueblos indígenas no pudieran votar. Se dan cuenta de que es un tema que involucra más la percepción de quien lo está analizando que realmente aquello que significa. Entonces, este tipo de problemas suponen o surgen precisamente de este tipo de toma de decisiones a partir de una democracia representativa, ¿verdad?, que valoriza esta opinión pública agregada. Otra opinión pública, como sería la discursiva, favorece, sin embargo, el encuentro de las minorías, es decir, la posibilidad del diálogo, de la discusión, la toma de decisiones de manera horizontal, asamblearia, en la que todos los miembros de la sociedad participen y emitan su opinión, emitan su voto. A partir de ahí, un ejercicio complejo de búsqueda de consensos, de tensiones, de discusiones y de toma de decisiones en conjunto que en gran número de ocasiones también manifiesta ciertos problemas, obviamente de otro tipo muy distinto, que tendrán que ver con el ingente ejercicio de recursos que podrían necesitar este tipo de opiniones públicas dentro de un sistema democrático directo, tal y como lo evidencia el texto de Víctor Sampedro. La imposibilidad en sociedades complejas como la nuestra de que todas y todos los miembros de esas sociedades y de esa opinión pública manifiesten de manera equitativa, ecuánime y en condiciones de igualdad sus diferentes opiniones y posibilidades. Y en último caso, algo que muchas veces también nos olvidamos, y es que no todos los miembros de las sociedades democráticas o no democráticas, pero de la opinión pública, están interesados en ejercer el derecho político a la opinión pública. Entonces nos enfrentamos a diferentes tipos de opiniones públicas que cuentan con una serie de beneficios, pero que también tienen una serie de problemas asociados y de retos que en gran medida nos harán pensar sobre cuál es en cada una de las situaciones la mejor forma de opinión pública o la forma que debemos priorizar, ¿sí? Existen, no obstante, como digo, muchas formas de manifestar la opinión pública. La opinión pública se puede manifestar a través de Twitter, ¿sí?, a través de Instagram con una story que metamos ahí, se puede manifestar a través de una columna de opinión, ¿verdad?, que movilice a esa opinión pública, o se puede manifestar a través de una manifestación o a través de un paro, como el paro nacional hace poco, digamos, en condiciones hasta, digamos, la manifestación última, que sería la revolución, ¿sí?, la destrucción de todo el sistema de representación, precisamente por la incongruencia con los propios intereses de la opinión pública. Entonces, obviamente, cada forma de manifestación de opinión pública deberá, en torno a lo que conlleva la respuesta de aquellos elementos que ejercen el poder de representación, la priorización de un tipo de opinión pública, ya sea agregada, ya sea discursiva. Y eso, digamos, iremos poco a poco también discerniendo sobre las posibilidades, ¿verdad?, y las necesidades de priorizar entre los diferentes tipos de opinión pública. Ahora,
dónde se ejerce la opinión pública también es un problema, porque en muchas ocasiones a nosotros nos han inculcado la posibilidad de que la opinión pública es un derecho, es una manifestación del derecho a la libre opinión, a la libre expresión y a la libre participación política que se ejerce por parte de los individuos en lo que se conoce como el entorno de la esfera pública, un lugar intermedio entre la esfera política y la esfera de la ciudadanía, en el cual, digamos, los individuos que hacen parte de esa opinión pública pueden acudir para interactuar con los individuos que hacen parte de la esfera política que vienen a escuchar esas demandas. Entonces, es el lugar de encuentro, el lugar de discusión y de construcción de consensos entre representantes y representados. Ahora bien, de nuevo, y dependiendo del tipo de régimen de representación, veremos que esta explicación tan sencilla, digamos, en gran medida tan superficial, también generará una serie de problemáticas asociadas que específicamente trataremos en la segunda sesión teórica que tenemos la siguiente semana y que nos llevarán a pensar también cuáles son las posibilidades de la opinión pública dentro de este régimen de representación y si no puede ejercerse también por fuera de la representación política, de las formas de representación o de las formas institucionales reconocidas por los sujetos que hacen parte de la representación del poder. La opinión pública, en cualquier caso, como decimos, depende mucho de la perspectiva desde la cual se analice. Entonces podemos tener una visión racionalista de la opinión pública que identifique aquello que se conoce como la teoría de la elección racional o del rational choice, una teoría de corte conservador por la cual cada individuo que hace parte de la opinión pública se manifestará de una forma concreta en la medida en que, digamos, dentro de su perspectiva maximice sus propios intereses. Esa es la visión de la elección racional o el rational choice, por la cual esa maximización de intereses será aquello que conduzca la manifestación de las opiniones individuales que convergerán en la medida en que hagan parte de una opinión consensuada y conjunta en esa manifestación de la opinión pública. Hay una visión, por otro lado, irracionalista que cuestionaría la anterior, que diría, bueno, está bien, todos buscamos maximizar nuestros propios intereses en cierta medida, pero si nosotros nos acogemos solo a esa explicación, realmente no podríamos identificar por qué la opinión pública se mueve en contra de una guerra muy lejana, en contra de la contaminación de los mares de otro continente, por ejemplo, o porque le interesa la ecología de repente, o porque hacen parte de organizaciones o fundaciones de tipo solidario, ¿verdad? Las cuales no generan un beneficio propio. Son visiones que priorizan también los sentimientos, las emociones, la generación, la gestión de las emociones, esto que se llama como sociología de las emociones, y el valor de la ideología. Hay una visión superestructural de la opinión pública que prioriza, por ejemplo, el desarrollo del discurso, en la medida en que es una manifestación discursiva, dicen, y por tanto eminentemente simbólica, y se manejará y se manipulará, se persuadirá a través de esas manifestaciones simbólicas. Una visión institucionalista que nos pondrá en lo que estábamos diciendo antes, en el escenario por el cual todo ejercicio de opinión pública que se ejerce dentro de los límites de la propia institucionalidad que desarrollan las formas de representación del poder político, en este caso las instituciones que hacen parte de la democracia liberal, que es hoy la República de Colombia, ¿verdad? Pero que en otro momento fueron otras cosas, momentos de dictadura, momentos de colonia, momentos anteriores incluso en formas de gobierno propio de los diferentes pueblos y naciones indígenas colombianas, han ejercido otras formas de desarrollo institucional. Hoy en día, pongámonos, todas esas formas institucionales son
las fronteras que marcan la posibilidad de la opinión pública, y todo lo que ocurre por fuera de esas instituciones no podrá ser parte de la opinión pública porque no vincula, digamos, la conexión directa entre representantes y representados. Una visión crítica que de nuevo cuestionará esta visión anterior y que nos dirá, pues, si eso es así, cómo son posibles los cambios de gobierno de tipo ideológico, cómo son posibles o capaces que de repente individuos como Pedro Castillo en Perú hace poquito haya llegado a la presidencia de la República sin un aparato institucional detrás, frente a candidatos que lo tenían y que además serían muchos años trabajándolo, como la propia Keiko. O cómo son posibles, como decíamos antes, las propias revoluciones, ¿no? Entonces, una visión crítica que destruye esas fronteras y las ubica mucho más lejos. Dentro de estas posibilidades, también es interesante pensar cómo se ejerce el poder y cómo se propone esa relación entre opinión pública y poder representativo. En gran medida, como ustedes habrán leído en el texto de Víctor Sampedro, la propuesta está en la posibilidad de ejercer el poder a través de dos formas: a través de la persuasión o a través del ejercicio de la violencia, ¿sí? De la intimidación, de la intervención directa y violenta, efectivamente, sobre la población, que en último caso es quien detenta el verdadero poder. Eso es algo que no debemos olvidarnos dentro de cualquier forma de teoría política. La ciudadanía es quien ostenta, quien detenta el poder, que cede en los representantes públicos, en los representantes políticos, ese poder de manera temporal, ¿sí? En la medida en que están convencidos que son mejores representantes de ese poder que sí mismos. ¿Cómo puede ser en un régimen dictatorial que eso ocurra? A través de la fuerza, a través de la represión y de la violencia. Yo convenzo a la ciudadanía de que yo soy mejor dictador que ellos y puedo ostentar el poder de todos ellos precisamente porque aquellos que manifiesten una opinión contraria voy a ejercer elementos de represión. Los voy a meter a la cárcel, los voy a desaparecer, los voy a asesinar. Entonces, aquellos que están en contra de esa opinión, digamos, ejercen o reciben, un castigo, reciben una respuesta de tipo punitivo. En la medida en que eso va ocurriendo, más personas, ¿verdad? O al menos de manera relativa, mayor porcentaje de la opinión pública pasará a estar a favor, o al menos a no manifestarse, ¿verdad? A comprender, ejerciendo, digamos, una visión intermedia entre racionalista y racionalista, que el ejercicio de su opinión pública va en contra de ciertos intereses, aunque fueran a favor de ciertos otros, pero bueno, del interés, por ejemplo, de seguir vivo, ¿sí? Que en muchas ocasiones va a primar sobre el ejercicio de la libre expresión, de la libre opinión, o de la posibilidad de ostentar ciertos derechos, etc. Ahí es una ponderación que cada individuo hace, y al final ese ejercicio de violencia intrínseco va a provocar que la opinión pública, de manera tácita, sino de manera explícita, reconozca la posibilidad de que en una dictadura el dictador ejerza el poder. Ahora, eso es de doble vía y hasta las propias dictaduras deben estar preocupadas de la opinión pública, porque también, por mucho que en un momento dado ejerzan un control sobre la población a través del miedo, de la intimidación, de la violencia, de la censura, de la represión, también puede ocurrir lo contrario, también puede ocurrir que en un momento dado la opinión pública pondere de nuevo esa relación y se dé cuenta que le va a merecer más la pena ejercer su derecho a opinión pública que el castigo que pueda recibir por ello. Entonces, esos dictadores van a tener que tener muy en cuenta cuál es el clima de opinión imperante, porque en cualquier momento van a poder ser remozados, van a poder ser sacados del poder, precisamente porque no hay una legitimidad mayor que la violencia. Y cuando cualquier elemento sobrepase a la violencia, se acabó, ¿verdad?, la única forma que legitimaba el ejercicio de su poder.
En las democracias liberales en general priorizan o se priorizan las formas de persuasión sobre las formas de ejercicio de violencia. Una manera mucho más efectiva, además, de construir formas de legitimidad entre la propia opinión pública. Si yo persuado a la opinión pública de que me vote y que vote por mí para yo ser representante político, para ser su presidente, su senador, su diputado, su gobernador, su alcalde, lo que sea, la opinión pública no solo va a tener que superar la barrera de la persuasión, de cómo, digamos, en un momento dado a mí me persuadía para pensar que él era un gran gestor y ahora ya no considero que sea un gran gestor, sino de su propia decisión. Porque al fin y al cabo fueron ellos quienes ubicaron a ese señor o a esa señora en ese puesto de ejercicio de poder. Entonces, va a haber muchos más elementos en contra del propio cambio en la toma de decisiones de la opinión pública y será, como digo, pues un sistema de representación mucho más efectivo y mucho más estable. Todos los teóricos, digamos, institucionalistas nos lo dirán, aunque, obviamente, pues también tiene una serie de problemáticas propias del sistema, que tienen que ver, como decimos en un primer punto, por la prioridad o la priorización de las formas de opinión pública agregada frente a las formas discursivas, con lo cual realmente esos representantes del poder no conocen a profundidad cuáles son los elementos que intervienen en la toma de decisiones de la opinión pública, lo conocen de manera superficial en la medida en que consiguen tener datos en conjunto de todos los miembros que hacen parte de esa opinión pública y tomar en cuenta solo la mayoría. Esos datos serán muy superficiales y no podrán llegar a un nivel más profundo. Ese nivel profundo será el que ejerce, en último caso, de manera discursiva, de manera primero minoritaria, pero poco a poco agregando a mayor número de actores y de agentes, los cambios y la posibilidad de cambios, no solo de gobierno, sino también del propio sistema. Y piensen, por ejemplo, en lo que hemos vivido con el paro nacional. El paro nacional llega en un momento en el que podríamos decir no era el peor momento en términos de estabilidad política o económica o social de Colombia. Podía haber habido momentos mucho más propicios, pero es la acumulación de problemáticas irresueltas y tampoco escuchadas por parte de los representantes públicos, los representantes del poder, y el de ejercicio, digamos, de una serie de prácticas y de toma de decisiones que la propia opinión pública considera que son ilegítimas, pero que los representantes del poder en gran medida no conocen esa opinión por esa distancia en la que se ha convertido la relación entre representantes del poder y digamos, agentes de la opinión pública. Entonces, se empiezan a generar una serie de brechas que finalmente acaban con este tipo de ejercicios, digamos, más potentes, más fuertes de la opinión pública y que pueden llegar a desestabilizar, como decimos, las formas de gobierno y las formas de representación. Entonces, como verán, la opinión pública es algo que es realmente importante en cualquier sociedad moderna. Moderna me refiero desde el siglo XVI en adelante, pero especialmente a partir del siglo XX, tal y como lo decía el propio Víctor Sampedro, por una cosa muy concreta, el desarrollo de las formas de mediación masiva y de los medios de comunicación masivos. A partir de ahí será o arrancará el siglo de la opinión pública, un siglo que ya hemos sobrepasado y que hoy en día estamos inmersos todavía más profundamente, si es que cabe, en esa capacidad, ¿verdad?, de un ejercicio casi ubicuo de la opinión pública en cualquier lugar, en cualquier momento. Tenemos la posibilidad de ejercer el derecho a la movilización de la opinión pública. No quiere decir eso que no hayamos perdido en el camino ciertas posibilidades y que no encontremos también nuevos retos. Bueno, eso, como verán, pues será para otras próximas sesiones. Por ahora creo que llevamos 33 minutos de sesión. Es un buen punto para el video. Les invito encarecidamente entonces a que después de ver el vídeo o antes si no lo han hecho lean el texto de Víctor Sampedro y posterior a ello, a ver el vídeo y a leer el texto, respondan a estas preguntas que les voy a dejar en el foro.
Ese foro, que como ya saben hace parte de la nota de la participación en este primer parcial, nos servirá como una manera de empezar a pensar, empezar a discutir sobre precisamente las posibilidades, los retos, las capacidades de la opinión pública. Y la próxima semana estaremos conectadas y conectados todas y todos en nuestra sesión sincrónica para debatir y para discutir precisamente la situación actual y la situación, en este caso localizada en Colombia, de estos retos y de estos problemas y de estas nuevas posibilidades de la opinión pública, especialmente y específicamente en relación con los medios, como ya les he dicho, en una perspectiva muy holística, muy amplia de la definición de los propios medios de comunicación. Entonces yo les dejo aquí el vídeo, cierro con esta reflexión y les deseo muy buena semana a todas y a todos. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que pueden escribirme y que yo les voy a responder. Buena semana y nos vemos el próximo jueves.